para aquellos que se encuentran confundidos respecto de cómo ordenar los autores, una forma fácil de entenderlo es los disidentes de Freud y los que hacen una carrera en paralelo a Freud. Disidentes de Freud tenemos a Jung, que ya lo vimos, a Reich, a Peirce y a Frankl. Todos ellos fueron psicoanalistas y su intención era amplificar el psicoanálisis, y en eso tienen una pelea con Freud y terminan creando sus líneas independientes. En el otro lado, en los independientes a Freud, vamos a tener a Jacobo Levi Moreno, el psicodrama, que no lo vimos, la psicoterapia transpersonal, la teoría de las necesidades de Maslow y la terapia centrada en la persona de Rogers. De cada uno de estos se van a derivar escuelas y se combinan o se separan. Por ejemplo, si tomamos psicodrama y tomamos psicoterapia corporal, aparece la Gestalt. Eh, para que entiendan que estas están relacionadas, comparten autores a rato, y por ejemplo de la centrada en la persona, después va a aparecer el focusing o terapia experiencial, también aparece la terapia centrada en la emoción, la preterapia, el arte terapia de la Natalie Rogers, etc. ¿Ya? Ahora, voy a los puntos centrales, eso como un mapa. Voy a ir a los puntos centrales de las escuelas que deberían entrar en esta prueba. Puede que haya una que se me esté escapando o una que esté agregando de más. Pero si pensamos, como ya vimos Jung, si pensamos en Reich, la primera pregunta es cuál es su idea principal. La idea principal es que el cuerpo y la mente son idénticos a nivel funcional. O sea, si son idénticos, lo que le pasa a la mente debería pasarle al cuerpo y lo que le pasa al cuerpo debería pasarle a la mente al mismo tiempo. Y eso lleva a Reich a hacerse la pregunta de o poner particular interés en la represión. Si la represión ocurre a nivel psíquico, ¿cómo se manifiesta en el cuerpo? Y él se da cuenta que la represión psíquica coincide con represión a nivel muscular, con tensiones musculares que bloquean el contacto con una emoción, con un afecto, o sea, con un pensamiento, con un recuerdo. Entonces él se da cuenta que trabajando sobre esas tensiones musculares, los pacientes logran conectar con temas y logran liberar energía libidinal, hacer catarsis y encontrar cierto alivio. Entonces él dice, bueno, si esa es la base, vamos a hacer los siguientes supuestos. Debe haber una coraza, literalmente una coraza muscular, que es el conjunto de represiones de un sujeto, y su contraparte va a ser una coraza caracteriológica, es decir, una configuración psíquica más o menos estable en la que el sujeto se mueve. Eso nos lleva a pensar de que la teoría de Reich es una teoría estructural. Hay una estructura sobre la cual se interviene y una estructura que no es modificable desde sus cimientos. Hay que modificar lo que va ocurriendo en el fondo, en el devenir del paciente. Habiendo dicho eso, tenemos esta coraza, y otra pregunta que surge es ¿de dónde saca energía esa coraza? ¿Cuáles son los procesos que llevan a que uno se acorace de una o de otra manera? Y para Reich es muy interesante, desde su lado más biologicista, el principio de carga y descarga o de pulsión o contracción y distensión de la vida, ¿no? La célula se expande, se contrae según tenga más o menos nutrientes. Nosotros tensamos los músculos, los relajamos, inspiramos, botamos el aire. Entonces él dice, bueno, el cuerpo se carga de energía a través del alimento, la respiración, y eso da fuerza a la energía libidinal, la pulsión sexual, y la acumulación de energía es lo que va a terminar transformándose en grasa, en músculo, en desarrollo óseo, diferentes estructuras. En el fondo, si uno no tuviera energía acumulada, igual se formaría un cuerpo, por supuesto que sí, pero habría menos tensiones físicas o seríamos más flexibles con ella. Entonces de ahí dice, bueno, la búsqueda, lo que tenemos que hacer es lograr hacer esas catarsis, esas descargas, para tener sujetos que sean más flexibles con su propia neurosis. Y ahí aparece, o él llega a la conclusión, de que el orgasmo es una función biológica muy relevante en las personas porque genera una descarga energética global. Es una actividad, es una instancia psíquica corporal en la cual todo el cuerpo reacciona para liberar energía. Entonces él dice, wow, ¿y se libera qué cosa? Energía sexual libidinal. Entonces de ahí una vida sexual sana, con un orgasmo sano, estaría asociado a una psique sana que puede volver a cargarse y descargarse de manera funcional de acuerdo a su ambiente y a su expectativa. ¿Ya?
Eso sería como el núcleo. Ahora, si uno pensara cómo se deriva la teoría del desarrollo en Reich, para él la historia vital va a generar ciertas acumulaciones de energía en distintas como estadios o etapas y las va a dividir en cinco. El primer estadio sería la parte esquizoide y los conceptos no son patológicos, son simplemente nombres. Esquizoide, oral, narcisista, masoquista y rígido o histérico. Cada uno de ellos es un lugar donde se puede acumular la energía y acorazarse en el desarrollo de la persona. El esquizoide tiene que ver con la parte intrauterina y los primeros meses del nacimiento y si mis necesidades van a ser tomadas en cuenta por alguien. En la medida que eso no ocurre, el esquizoide se repliega, deja de necesitar y la energía libidinal se deposita fundamentalmente en el mundo de lo imaginario, ¿no? En el mundo de la fantasía, en el mundo de la intelectualidad, todo lo que no está conectado como anclado a la tierra. El cuerpo es con poco desarrollo muscular, es más bien tenso, asimétrico y una imagen para recordarlo sería Charly García, Fito Páez, Flaco Espineta, en el fondo todo ese grupo de rock argentino. Luego el oral, eh, alguien toma en cuenta sus necesidades, pero pone a prueba hasta dónde me quieren, hasta dónde me van a satisfacer lo que yo necesito. Y el oral va a pedir mucho amor, va a pedir mucha contención, va a todo el rato estar probando los límites, pero lo que prueba en realidad es si lo quieren o no. Se dice que el oral es una guagua grande, ¿no? Tiene la grasita de bebé, tiene cara de bebé, tiene un cuerpo con poco desarrollo muscular, blandito, pero tenso. ¿Por qué está tenso? Porque está todo el rato evaluando si lo quieren o no. ¿Qué hace el oral para solucionar esto, entre comillas, porque nunca lo soluciona? Es o pedir mucho, mucho, mucho hasta que le fallen, o no pedir nada para que nunca me fallen, o volverse muy querible para que en el fondo también nunca me fallen. Si yo soy el chistoso, soy el amable, soy el querendón, entonces toda la gente me va a querer. Su gran tristeza es que eso no ocurre, ¿no? Y siempre va a haber alguien que pone un límite en la satisfacción de su amor. Imágenes para recordar son todos los dibujos animados muy tiernos, muy kawaii, por decirlo así. Son los adultos que se ven tiernos también o que tienen cara más infantiles y que a uno en la transferencia le da la sensación como de querer cuidarlos. Aunque es un cuidado que al mismo tiempo es muy estresógeno porque nunca se puede satisfacer. El narcisista es un niño que los papás abusaron de él y de sus necesidades, lo ocuparon para satisfacer sus necesidades de fama, sus necesidades de amor, de escucha. Los narcisistas fueron los psicólogos de sus papás, fueron las princesitas, los reyes de los papás y las mamás. Entonces, el niño no tiene espacio para su necesidad. Lo que aparece siempre es la necesidad del otro, hasta que eso genera un corte y el narcisista dice, bueno, con otro distinto de mis padres, mi necesidad va a ir primero. De ahí aparece ese egocentrismo narcisista y lo va a hacer de dos formas, desde el despotismo o desde la seducción. Una seducción instrumental, no busca la satisfacción sexual, busca convencer, eh, como ese carisma para lograr lo que él espera. El cuerpo del narcisista se divide, hay una base, unas piernas que son muy débiles, con poco desarrollo muscular y un torso que es muy grande, la mandíbula es grande, y representa precisamente el conflicto. Hay un adulto grande, muy poderoso, y hay un niño muy debilitado. Ejemplo sería Johnny Bravo en caricaturas más antiguas, sería personajes como Trump, como Don Francisco, como Evelyn Matei, Margaret Thatcher. En el fondo personajes que tienen esta como fortaleza de arriba, que a veces no es tan grande, pero sí mucha tensión, eh, y que tienen esta otra debilidad infantil abajo. Luego tenemos al grupo de los masoquistas, y el masoquista lo que está en juego es su autonomía. Si soy autónomo, ¿me van a querer? Son niños que son dominados en sus necesidades por los padres. No es que satisfagan a los padres necesariamente, sino que los padres deciden sobre sus necesidades. Tú vas al baño cuando yo quiero, tú comes lo que yo quiero, tú vas al colegio que yo quiero, estudias lo que yo quiero, etc. Entonces, ese nivel de dominación hace que el masoquista viva muy sometido y que encuentre la forma de liberarse cuando el otro ya no puede obligarlo más, porque el otro se agota, ¿no? Cómete la comida, no, o se la come muy lento hasta que el otro se cansa y le dice, ¿sabes qué más?
a lo que quiere, lo que va acompañado muchas veces de un juicio, de un grito, de un golpe. Por eso el nombre de masoquista. Cuando me pegan, yo siento, cuando me rechazan, cuando me cuestionan, me critican, yo siento el placer de que entonces el otro se agotó y no me va a dominar más. Yo quedo libre por un rato, a costa de ser agredido. Los personajes masoquistas son como Barney de Los Simpsons, sería un ejemplo. Eh, ¿Qué otro personaje público? Sam de El Señor de los Anillos sería también masoquista. Aguantan, 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 aguantan. Son buenos segundos al mando. Eh, Son buenos compañeros de los narcisistas porque les toleran todo. Y finalmente están los histéricos rígidos, que tienen que ver con la resolución del Edipo. El niño no entiende por qué las figuras, los cuidadores ahora no permiten que vean ciertas partes de su cuerpo, que se toquen ciertas partes de su cuerpo, en el fondo por el tabú del incesto. Se prohíbe bañarse juntos o que el niño apunte o mencione los genitales de los padres. El niño no lo entiende, porque antes sí se podía, porque antes tenía la relación directa en el fondo con el pecho materno y ahora está prohibido. Y al no entenderlo, genera una separación psíquica en la que queda la sexualidad por una parte, que es lo prohibido, y el amor por otra, que es lo permitido. Entonces no puede unir ambas partes. Los padres se aman y no se sexualizan, el tabú del incesto, pero eso se va a reproducir con otras personas. Entonces voy a poder solo amar o solo sexualizar. Y ahí aparece la princesa Disney o el Casanova, la femme fatal, ¿no? No se juntan estas dos partes. Y como no saben qué es lo que viene, se transforman en personas muy seductoras eh, o muy como buenas parejas, buenos esposos, tratando de buscar eso, pero se sienten muy amenazados cuando aparece la contraparte. Yo soy muy seductor, pero el otro se enamoró de mí o quiere algo más estable. No, no, yo me arranco. O por otra parte, yo soy un muy buen esposo, parejo, y el otro dice, bueno, y ahora podemos, no sé, intimar, por decirlo en algún término. No, 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 eso no, eso no. Y ahí aparecen excusas, porque genera mucha angustia. Ese es el resumen de lo corporal. Y a nivel terapéutico se trabaja interviniendo tanto desde la palabra como con el cuerpo. Y muchas veces vamos a intervenir, eso me faltó, por los anillos corporales, ¿no? Una forma, un mapa es dividir el cuerpo en anillos según su estructura ósea o muscular, física y la función. Entonces tenemos el anillo oral, de aquí hacia arriba, el anillo, perdón, ocular, oral, cervical, pectoral, diafragmático, el anillo abdominal y el anillo de la cadera, la pelvis y pélvico en el fondo. Cada uno de esos asociamos su estructura, su función y podemos ir haciendo análisis desde ahí. No trabajamos todo el cuerpo necesariamente, trabajamos el conjunto. Tenemos entonces Jung, tenemos Reich, tenemos Peirce, la terapia de la Gestalt. Peirce y los gestálticos se pelean radicalmente con Freud, entonces mucha de su teoría es una oposición al psicoanálisis. No se va a analizar, no se va a hablar del pasado, muchas veces no se va a interpretar ciertos elementos, se trabaja con el aquí y el ahora del paciente y con su voluntad, su demanda, su necesidad. La columna vertebral de la Gestalt es la capacidad que tenemos nosotros de tomar conciencia o darnos cuenta del mundo que habitamos. Y el sufrimiento se genera porque perdemos esa capacidad y no logramos ser conscientes en el aquí y en el ahora del mundo, de los otros o de nosotros mismos. No me entero que tengo sed, no me entero que tengo pena. Esa falta de enterarse, muy propia de la neurosis, es el centro de la Gestalt. Y va a decir que la psique se ordena funcionalmente, no estructuralmente, en Gestalt. Esa es la unidad mínima de análisis, que son procesos, necesidades. Una Gestalt completa es un proceso que ya se ha iniciado y se ha cerrado, ¿ya? Entonces, para poder analizar a una persona, vamos a identificar sus figuras, lo que aparece en la conciencia y el fondo, que es todo el resto de procesos gestálticos que están ocurriendo en una persona. Mi corazón está latiendo y yo no tengo que ponerle atención. Las Gestalt de estas unidades se organizan o funcionan en ciclos. Y los ciclos los podemos dividir en 4 fases. La primera es la activación de la necesidad, la segunda sería la toma de conciencia de la necesidad, la tercera es la acción que satisface esa necesidad y la cuarta es dejar esa acción para dar paso a nuevas Gestalt o a nuevas necesidades. Entonces, desde ahí
Hay gente que no se va a activar, el cuerpo no le va a pasar nada, no le va a dar miedo, no le va a dar pena, no le va a dar amor, no se activa funcionalmente. No es que no se entere, es que no pasó. Hay otras personas que no se van a enterar, que se sienten nerviosos porque se tomaron 4 cafés y no entienden que es el café lo que los tiene nerviosos. No toman conciencia de eso. Ah, debe ser la prueba, debe ser, no sé, el fin de año. Hay otros que no van a poder tomar acciones. Estoy angustiado, pero no sé qué hacer para calmarme. Hay un grupo que no puede dejar la acción. Estoy ansioso, me como un par de galletas y no puedo parar y como 4, 5, 6. Después pido una pizza, después como otra cosa. Y en el fondo el ciclo de comer no se termina, no se acaba. No logro hacer esa separación. O peleamos el lunes y el martes sigo peleando contigo y el miércoles, jueves, viernes nunca termino de pelear. Y uno dice, pues ya pasó. No, no puedo hacer ese corte. Eh, los ciclos se van a cerrar naturalmente. Cuando no se cierran, nos genera esa incomodidad. Y no se cierran porque hay ciertos mecanismos de defensa entre comillas, no es una palabra que ocupamos en Gestalt, ocupamos alteración del límite de contacto, que generan esos bloqueos. Como por ejemplo, la introyección, la proyección, la retroflexión, la deflexión, el aislamiento y la confluencia. Y mi mano va indicando si va hacia el organismo o hacia el ambiente. En la confluencia yo no puedo identificar mis necesidades porque estoy fundido contigo. O no puedo tomar acciones porque tomo las acciones que tú quieres tomar, como en las sectas. El aislamiento yo no puedo conectar con mi necesidad porque no logro ir al ambiente. Tengo pena por algo que me dijiste, pero no te lo logro decir, ¿no? Entonces no me aíslo en mis sensaciones. Aunque esté rodeado de gente, puedo estar aislado. En la proyección, yo no puedo darme cuenta de lo que me pasa porque en vez de darme cuenta de mí, me doy cuenta de ti, pero de manera equivocada. Yo estoy enojado contigo, pero digo, oye, tú que estás tan enojado conmigo. Y el otro me dice, no, nada que ver. Entonces, sí, falla la dirección del darse cuenta. En la introyección, en el sentido inverso, falla porque yo tomo como mío, me doy cuenta de esto de mí, cuando en realidad es algo que me dijeron, un chip que está instalado ahí, que ser mujer es ser así, ser hombre es así, que ser neurodivergente es ABC. Y uno dice, wow, no, pues en realidad, ¿qué creo yo de mí en este momento? No es lo que me dijeron que yo era. Tenemos luego la deflexión, cuando el ambiente me quiere dar algo y yo lo rechazo. Por ejemplo, te quiero ayudar. No, no, si puedo bien solo. Claramente no puedo solo. Y en la retroflexión, algo que va hacia el ambiente lo dirijo hacia mí. Como por ejemplo, la rabia. Quiero pelear contigo. En vez de pelear, digo, oye, que soy tonto. ¿Por qué en realidad tengo amigos como tú? Ya, eso me agredo a mí. La autolesión sería, la autolesión, la conducta suicida sería por definición retroflectiva. Eh, Ahora, todos estos elementos se ordenan a nivel macro en la neurosis de un sujeto. La neurosis la definimos conductas que repite, patrones que no logra dejar, no logra actuar en el aquí y en la ahora de forma espontánea y creativa. Opera según patrones antiguos y añejos. Entonces, desde ahí la neurosis tiene distintas etapas. Unas son funcionales para habitar el mundo y otras son disfuncionales. La primera es el cliché. Todos esos patrones de conducta que tenemos y que hacemos para sobrevivir en el día a día, ¿no? Como saludarnos, cerrar los mails como atentamente tal persona, no podría decir cerrar nomás, no, ahí está el cliché de que así se cierran los mails y se va armando el tejido social. No es espontáneo, pero nos ayuda a sostenerlo. Luego tenemos el rol, a ver si yo hago una clase, cómo tengo que hablar, cómo me tengo que posicionar. Probablemente no voy a estar diciendo los mismos garabatos que voy a decir a lo mejor mientras estoy, no sé, manejando. ¿Por qué? Porque son roles distintos. El rol tiene formas de conducta, tiene discurso acerca de lo que significa hacer ese rol o habitar ese rol y tiene ciertas prácticas. Nos sirve para movernos en distintas instancias. El rol de alumno, el rol de profe, el rol de mamá, de hijo, pero a veces se cronifica y yo no puedo sacarme ese traje, ese disfraz. Entonces opero como mamá cuando en realidad el otro no es mi hijo. Entonces aparece alguien que es mamá de sus amigos, es mamá de su pareja, es mamá de sus hijos, es mamá de sus papás. Y uno dice, pero quizás los otros no están pidiendo ese rol. Ya, esa cronificación es la parte patológica de la neurosis, es la parte poco espontánea y que genera sufrimiento porque nos va a llevar a la siguiente etapa de la neurosis, que es el impas. Ese personaje
llega a un punto muerto, no logra hacerme avanzar a mí ni avanzar la relación con otros, genera choque. Y nos damos cuenta porque empiezan a haber rupturas con los demás, peleas, incomodidades, algo se empieza a poner raro y poco espontáneo. Y a veces nos lo dicen, oye, si deja de ser profe, yo ahora quiero conversar contigo de otro lado, deja de operar como psicólogo. Me lo dicen y yo lo corrijo, pero a veces no lo puedo corregir. Y eso genera sufrimiento porque si yo no soy la mamá, ¿qué soy? Si yo no soy el papá, por ejemplo, en el nido vacío, ¿qué soy? Y eso genera preguntarse por toda la existencia hasta llegar a descubrir que no somos nada en el sentido de que todos los roles son prestados, todos los roles son un juego. Lo que yo soy es aquello que yo quiera ejercer, ser en cada momento, es una decisión. Y eso da mucha libertad, porque permite cuestionar todo el deber ser y la persona empieza a explorar su libertad. La parte anterior se llama implosión y ahora que descubro mi libertad, la explosión y voy al mundo y descubro todo y quiero probar límite y quiero pelear y quiero amar y todo muy, 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 muy intenso. Finalmente llega una etapa que se llama la etapa como de la vida o de la negociación, en la que el sujeto no solo quiere probar todo, sino que entiende que hay necesidades que son de él y otras del ambiente y hay que negociar entre ambas. A veces tengo que perder y a veces tengo que ganar. ¿Ya? Eso sería a grandes rasgos la Gestalt, y sobre lo que vamos a intervenir es sobre el darse cuenta. Ese es nuestro lugar. No te quiero convencer de cosas, no, quiero ayudarte a que hagamos ejercicio, a que experimentemos, para que tú tomes conciencia de tu psiquismo, de tu emoción, de tu conducta en tal o cual elemento. Se explora el pasado o no, va a depender del paciente. Pero si mira el pasado, cómo lo siente en el presente, y frente a la idea generalizada de que la confrontación sería la herramienta fundamental de la Gestalt, solo lo es cuando el paciente está preparado para recibirla y cuando la confrontación es productiva al proceso terapéutico. Y eso es solo en un porcentaje menor de los pacientes. A los otros pacientes los contenemos, los apoyamos, sostenemos su experiencia. Sería el equivalente a estar en diván o no en psicoanálisis. No todos los pacientes van a diván, acá no todos los pacientes son confrontados. Una tercera escuela sería la de Frankl, también psicoanalista, y luego él hace un quiebre porque dice el psicoanálisis está muy bueno, nada que criticarle, pero hay algo que no aborda, que es la parte espiritual del sujeto, más allá de la pulsión sexual, la pulsión de muerte. ¿Qué pasa con la existencia en sí? La pulsión como en el fondo el sentido de vida, la justicia, la moral, la ética. ¿Qué ocurre con ese tipo de elementos de la existencia? Y él dice, cuando miramos la parte espiritual, lo central en la experiencia de un sujeto es tener un sentido de vida. Quien puede soportar, o sea, quien tiene un porqué, puede soportar casi cualquier cómo. Frase de Nietzsche que ocupa harto Víctor Frank. Entonces, el resto del aparato psíquico no le importa tanto, le importa la parte de tener o no un sentido. ¿Cómo le damos sentido a la vida? Dice él. Hay tres grandes valores que le dan sentido. Uno, los valores vivenciales, cómo se siente estar haciendo lo que hago. Valores actitudinales, cómo yo digo que quiero enfrentar esta situación. Y los valores creadores, qué cosas estoy armando, creando, que van a ser satisfactorios porque son un proyecto a cumplir. Como por ejemplo, terminar la carrera es un proyecto. Estar en clase y disfrutarla es lo vivencial. Y tener que concentrarse en clase porque quiero ser un buen estudiante sería lo actitudinal. Generalmente las personas tenemos una combinación de estos, no uno solo. Ahora, una cosa es encontrarle el sentido a la vida a nivel como de las ideas y otra cosa es ejercer ese sentido. Hay personas que tienen muy claro lo que quieren hacer o ser, pero no tienen las herramientas para llevarlo a cabo. La terapia va a tratar de mover ambos aspectos. ¿Cómo lo hacemos? La pregunta directa por el sentido, cambiando la forma de hablar de las cosas, como cambiar la actitud, ponerle humor, pero siempre a nivel de juego, no como obligación. El diálogo socrático para desarmar ciertas ideas más concretas. Y además tenemos un nombre para la patología por falta de sentido. Es la neurosis noógena. El sufrimiento por la falta de sentido se asemeja desde fuera a una depresión, pero es muy reactiva a encontrar un nuevo sentido. Sería una depresión que se alivia rápidamente cuando la persona encuentra por qué vale la pena vivir. Y a veces tenemos microneurosis noógenas como la desesperanza o el desasosiego del domingo, porque en realidad no hace tanto sentido lo que hacemos el día lunes, el trabajo, los estudios, etc.
la neurosis noógena, cuando se acaba algo que era importante para nosotros, una serie, serían algunos ejemplos como de la vida cotidiana, y en lo macro sería el sufrimiento que a veces nos lleva a un trastorno desadaptativo, una depresión menor, depresión mayor, etcétera. Hay una parte paralela de Víctor Frank, que es su parte más psiquiátrica, ¿no? Casi cognitiva, uno podría decir. Y ahí va a hablar de la hiperreflexión, que sufrimos porque pensamos demasiado las cosas. No quiero quedarme en blanco, no quiero quedarme en blanco, y lo pienso tanto que ocupo toda mi energía psíquica y me quedo en blanco. No quiero tartamudear, y de repente tengo tanta preocupación por eso que no funciona el habla y tartamudeo. La hiperreflexión sería la base de varios problemas psíquicos, tales como los que nombré, el insomnio, también algunos problemas de salud sexual, como la impotencia, la anorgasmia, la eyaculación precoz. Sería también el origen de temas artísticos como el bloqueo del escritor, el quedarse en blanco, la dificultad para tomar decisiones. Todo eso sería como por hiper pensar. Y él encuentra que la solución a eso es la intención paradójica. En vez de tratar de evitar el síntoma, recetamos el síntoma. Usted no puede dormir, no duerma. Esa es su tarea. Levántese, haga algo, vístase, y cuando le vuelva a dar sueño, vuelve a intentarlo. Es decir, si yo me quedo, que duérmete, me empiezo a angustiar, el sistema se activa y no lo voy a lograr dormir. Entonces, si alguien tiene miedo de quedarse en blanco, le decimos quédate en blanco los primeros segundos de la presentación. No digas nada, quédate en pausa. Y de repente surge toda la palabra, todo lo que tiene que decir. Siempre se hace desde lo lúdico y el respeto. No es una obligación, es un juego, y por eso es muy importante que tengamos una alianza terapéutica muy fuerte con nuestros pacientes. Sería la otra.